de Estudios Políticos. Invitar a dos exponentes, llamo yo, dentro de la visión de la ciencia política, como lo es Nigmer o como lo es José Antonio, con lo cual tuvo oportunidad de compartir aulas allá en la Universidad de los Andes, y que creemos y que amamos el tema de la ciencia política. Cada uno de los que estamos en esta área, pues amamos la ciencia política. Y cuando se le presenta el proyecto a profesor David Rungman, a nuestro decano, a la profesora Jessie Divo, nuestra rectora, pues contamos con todo el apoyo y con toda esa solidaridad que se necesita precisamente para llevar a efecto este tipo de eventos. Voy entonces a proceder a presentar a nuestros dos ponentes. En el primer caso estará el politólogo Nigmer Evans, quien es licenciado en Ciencias Políticas, magíster en Psicología Social, exdirector de la Escuela Venezolana de Planificación, es profesor de la Universidad Central de Venezuela en la materia de Teoría Política y Planificación, es comunicador alternativo y es expreso político, como ya muchos hemos venido haciendo el seguimiento, director de la plataforma comunicacional Punto de Corte y dirigente fundador del movimiento Democracia e Inclusión. Y en un segundo momento tendremos al doctor José Antonio Rivas Leone, quien es politólogo y magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, doctor en Ciencia Política de la Universidad del Zulia, es profesor titular y a dedicación exclusiva en la Escuela de Derecho, en la Escuela de Criminología y en la Maestría de Ciencias Políticas y doctorado estudístico de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y en la Universidad Nacional en Colombia. Es investigador de planta del Centro de Investigaciones de Política Comparada y del Observatorio Social de Ciencia y Tecnología y por el programa de estímulo al investigador de CSH de la Universidad de los Andes. Fue coordinador de la Universidad de los Andes y es coordinador general de la Feria Internacional del Libro Universitario y actualmente se desempeña como criminólogo de la Universidad de los Andes. Ha escrito una serie de libros, entre los cuales podemos dejar Una ciencia política, una aproximación transdisciplinaria, los desencuentros de la política venezolana, temas de ciencia política, la experiencia populista y militarista en la Venezuela contemporánea, calidad de la democracia y desarrollo democrático, la militarización de la política venezolana y el desconcierto de la política y los desafíos de la política democrática. Creo que tenemos y nuestros estudiantes deben aprovechar a estos dos grandes invitados que tenemos el día de hoy, desarrollados en el campo de la ciencia política, que tienen una gran experiencia en el desarrollo de nuestra carrera, en aplicar precisamente el análisis político, porque muchas veces se dice, cuando sale egresado un ingeniero sabe lo que va a hacer, cuando sale egresado un economista sabe hacia dónde va a estar orientado. En el tema de la ciencia política muchas veces se plantea de que no hay un orientado el uso de la palabra a nuestro decano, al profesor David Rungman, para que proceda a abrir el evento y posterior a las palabras de nuestro decano, pues entramos ya de lleno con la intervención de Nigmer Evans. Muy buenas tardes a todos. Es un honor estar acá como decano de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, instalando este importante y significativo evento. Doy la bienvenida
al doctor José Antonio Rivas, decano de nuestra hermana Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Criminológicas de la Universidad de los Andes, al doctor Nick Eva, y a nuestro querido organizador y hospedador, el profesor Calarcá Mejías. Y doy la bienvenida igualmente a todos y cada uno de los invitados, a nuestros alumnos que esta tarde están a la expectativa. Por ahí me pusieron en el chat esperando buenas noticias. Claro que vamos a tener buenas noticias. Le digo a la persona que puso ahí, en unas horas aproximadamente vamos a proceder y todas las actividades presenciales que se tienen que generar obligatoriamente con motivo de la suspensión temporal de la presencialidad en la universidad. Hasta este momento hemos procesado, y me perdonan lo doméstico de mi intervención, de este caso, hemos procesado 1.727 solicitudes online en lo que respecta a nuestra aula virtual y al canal YouTube. Sin embargo, existen consultas que se deben realizar personalísimamente en los espacios de la facultad, y por supuesto ello va a permitir en la semana de flexibilización, actuando en nombre del Consejo Universitario, el Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Política decidió convocar los martes, miércoles y jueves de la semana de flexibilización de 9 de la mañana a 12 del día, la oportunidad para quienes tengan que hacer algún trámite, tanto de preo como posgrado, acudir a la facultad. Debido a la pandemia y por supuesto todos los eventos sobrevenidos que hemos tenido, se prorroga un mes más las clases virtuales, es decir, ya no terminan en mayo, sino en junio, y las evaluaciones serán en el mes de julio. Igualmente las defensas de tesis para nuestros estudiantes del cuarto año de Ciencias Políticas y nuestros estudiantes de Ciencias Fiscales realizarán la defensa. Todavía no sabemos qué modalidad, si será online o presencial, dependiendo de la variabilidad de la pandemia, de los casos que se registran a diario. Serán del 1 al 15 de agosto. Cada coordinador tendrá la posibilidad de plantear los eventos de defensa de tesis de grado, o presencial o virtual. Veremos poco a poco cómo se va desarrollando la situación de la pandemia, que afecta obviamente a la universidad de una manera directa y cruel, porque la presencialidad definitivamente es vital para el acto académico. Bueno, un evento importante que el profesor Calarcá ha querido, a través del departamento que preside de estudios políticos, hablar del papel del politólogo en la Venezuela actual. Y en su intervención inicial hablaba de qué hacer, qué puede hacer un politólogo cuando se gradúa. Y pienso que no solamente los politólogos, cualquier profesional que egrese en este momento de nuestras universidades no sabe qué hacer. Cuando yo egresé de la universidad hace 25 años, quizás por lo teórico de nuestros regímenes curriculares, los abogados pues teníamos, digamos, que estar atados, aferrados a la teoría, y por supuesto esa teoría en la práctica, en el contraste con la práctica, era difícil. Un profesional del derecho se aferraba a un alguacil o a un secretario, e iba con el expediente y le decía al alguacil o al secretario para cuándo me toca la actuación. Y entonces el alguacil o el secretario echaba mano de un calendario judicial oficial,
que lo marcaban en rojo y entonces contaban para cuándo era la contestación de la demanda o para cualquier acto procesal. Y entonces uno decía, ¿para qué estoy yo 5 años estudiando para que un tipo que es el dueño, entre comillas, del calendario, cuente y me diga para cuándo es el acto procesal, para cuándo me toca? Hoy en día se ha ido intensificando esas dudas. Estamos en un tiempo difícil en el cual un profesional definitivamente egresado de cualquier disciplina no haya que hacer, no hay que hacer por cuanto se convierte en un desempleado por largo tiempo, por cuanto en el país no existe oferta. Es un complejo, una compleja realidad, un complejo proceso que puede durar años para que ese profesional consiga trabajo, un trabajo quizás que pueda sostener su calidad de vida, porque definitivamente nuestros profesionales están egresando para ganar unos 4 o 5 dólares quincenal, como es el caso de los profesionales universitarios, de los profesores universitarios, de los honrados obreros universitarios. Y bueno, el señor decano de la hermana facultad de la Universidad de los Andes conoce muy bien esta situación, una situación atroz en donde una persona que es titular, profesor titular, que ha tenido que defender tesis de grado, el cual en casi todas las universidades del país tiene que, para poder ascender a profesor titular, tiene que ser doctor, y que si es autoridad de la universidad, el sistema patria, porque es el que nos paga ahora, el sistema patria a un profesional con doctorado, en mi caso con 32 años de trabajo en la universidad, profesor titular, con 4 posgrados, además del doctorado, he recibido hoy la cantidad de $12, por mi quincena, de acuerdo a lo que nos está pagando el gobierno en este momento. Es decir, que si bien uno tiene un empleo, no están las condiciones de vida garantizadas, por cuanto estamos obligados a tener otro medio de vida, un empleo alterno para poder mantener digna y decorosamente a la familia. Es decir, mi familia no puede comer con $12 quincenales, por cuanto definitivamente en Venezuela, además de lo ínfimo que representan los $12, en Venezuela tenemos un proceso inflacionario, no solamente en la divisa nacional, en el bolívar, sino también en la divisa llámese dólar o llámese euro, y además que un anclaje, una suerte de mentira que se llama el petro, también va fluctuando hacia arriba, más no hacia abajo. En ese contexto, un politólogo, el cual tiene que manejar procesos históricos, económicos, sociales, procesos institucionales, para relacionarlo con la ciencia política, que es su área, un profesional que tiene que vivir, entre comillas, porque eso no es vida, vivir los embates de una posverdad en los últimos 50 años en Venezuela. Porque yo no le achaco solamente al proceso entre comillas que comenzó en 1998, sino que aquellas tempestades trajeron estos lodos. Venezuela progresivamente fue perdiendo, en su vida republicana fue perdiendo el sentido ético del ejercicio de la política, o quizás jamás tuvo un sentido ético del ejercicio de la política. Nuestros procesos históricos han sido reñidos, han sido difíciles, no
solamente en este momento cruel de nuestra historia y que es el resultado de un ciclo, de un bucle, primero complejo y ahora de posverdad. Digamos que es algo posmoderno que va hacia la posverdad, pero que hace muchísimo tiempo en Venezuela se vivía desde el bendito caudillismo, que bueno, que ha ido en sus estertores, nos ha traído representaciones de líderes civiles en toda la historia de Venezuela, y que por supuesto en la historia de Venezuela han tenido monigotes civiles que en algún momento han fungido de presidente de la República, y que bueno, estos caudillismos militaristas obviamente que tienen que ser militaristas porque si no, no se llamaran caudillismo. Estos caudillismos ahora, en este tiempo de posverdad, se están trocando en una suerte de quítate tú para ponerme yo, basado en otros aspectos tales como el narcotráfico, tales como algunos estilos de vender los recursos que nos falta ya es para poder sobrevivir, vender el agua que se produce en la Amazonía y que nosotros por la cercanía, si bien no estamos exactamente en la Amazonía, estamos muy cerca de ella y que representa el recurso hídrico, la esperanza del mundo. Valga la cuña y el recuerdo que hoy es el Día de la Tierra. Entonces, todos esos eventos, todas esas aristas, esas categorías que muchas veces no son de la ciencia política, pues tiene que luchar el politólogo para poder entender esta realidad que le toca, en la cual le toca sobrevivir, porque no es una vivencia, sino es una sobrevivencia, lo que todos los profesionales del país y sobre todo los politólogos tienen que pasar, tienen que ir. Un politólogo puede ser contratado en una empresa privada para ver los procesos y las políticas para un mejor vivir de una empresa, pero también la empresa pasa los embates de la economía y tiene que cerrar. Y si se va al entorno público, al espectro público, pues también el politólogo desgraciadamente está frente a la locura que emana de un gobierno nacional que en un principio nosotros hemos santificado gobierno como el de Carlos Andrés Pérez, pero quizás los que me oyen, ese gobierno fue un gobierno saudita que dilapidó los recursos del Estado, que dilapidó los recursos naturales del país, que regaló barcos a países que no tienen mares, que bueno, que hemos sufrido, pero que el tiempo nos hace olvidar, que tenemos memoria corta, pero en algún momento los escándalos actuales, como decía el doctor Arturo Ular Pietri, en lo que llamó Chávez la Cuarta República, de la cual no hemos salido, habíamos dilapidado 12 planes Marshall de reconstrucción de Europa luego de las guerras mundiales. Bueno, Chávez y Maduro han debido gastar 1.200 planes Marshall para la reconstrucción de Europa. Perdónenme el nihilismo político que exhibo, pero definitivamente mientras no haya un matiz ético en el ejercicio de la política, tendremos payasos en la oposición, en el gobierno, payasos que se enriquecen por un lado y que falsean la verdad, y payasos que representan políticos de cafetín, que todavía, es decir, que usted va en la semana de flexibilidad a los cafetines de Caracas, de Valencia, de Mérida, y se los consiguen cambiando el mundo en una
especie de quijotesca y urbana cavilación, pero no han entendido que en este momento necesitamos políticos de oposición a la altura de Fermín Toro, que supo interpretar su tiempo y que tuvo valentía. Esa es la realidad en la cual un politólogo está padeciendo, está moviéndose. Por eso es importante esta reflexión y saludo la participación importante de esta playa de estudiantes y de profesionales y de colegas decanos que en esta tarde están acá participando de este foro, al cual le auguro una excelente vida, porque esta vida va a continuar, esta reflexión va a continuar y ratificando lo que dijo nuestro rector fundador, el doctor Alejo Zuluaga Egusquiza, la universidad es verdadera escuela de la responsabilidad. Muchísimas gracias y queda oficialmente con el corazón inaugurada esta jornada de esta tarde, que va a ser de provecho para todos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, decano, por sus palabras. Ahora dejamos en el desarrollo de su ponencia al politólogo doctor Nigmer Evans. Muchísimas gracias, Calarca. Gracias por las palabras de David. También saludo a José Antonio, compañero de ponencia de esta invitación. Lo primero que quiero es confesarles que me conmovió la convocatoria de Calarca a esta actividad. Me conmueve, entre otras cosas, porque esto ha sido una eterna preocupación por parte de los politólogos. No solamente es una crisis contemporánea que vaya que la agudiza. La realidad del país hoy exacerba cualquier tipo de crisis profesional, vocacional y de proyección laboral y de esperanza y de expectativa en el país. Eso es algo lógico, pero adicionalmente nuestra carrera tiene ese dilema incluso hasta en la propia constitución de su titulación. Recuerdo, y aquí voy a pedirles disculpas, pero voy a hacer un recorrido íntimo. Voy a hacer incidencias en relación con este tema, porque creo que con el transcurrir de la formación y de la experiencia que uno ha podido adquirir, yo me gradué en el año 1998, con los años que uno tiene no solamente de formación, sino además también de experiencia en relación con el tema de ubicar nuestra carrera, que por vocación yo estudié, pues sin embargo es difícil, siempre ha sido difícil ubicarle espacio, especialmente en un momento insisto, de crisis, especialmente en nuestra área de formación. Cuando yo entré a la Escuela de Ciencias Políticas en el año 1993, en la Universidad Central de Venezuela, recuerdo que hubo una sesión como esta, claro, no por Zoom, fue en una de las aulas de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, orientada y conducida por mi estimado profesor y quien fue director prácticamente en todo el trayecto de mi experiencia estudiantil, Eladio Hernández. Mi estimado Eladio Hernández en aquella época se preocupaba mucho por tratar de estimular que los estudiantes de ciencias políticas se quedaran en la carrera, porque generalmente la gente se metía en ciencias políticas porque era la opción más cercana para estudiar Derecho. Y como forma parte de la misma facultad, en el caso de la Universidad Central de Venezuela, era una vía para intentar entrar a Derecho, que era aparentemente un poco más difícil. Y él insistía mucho en la posibilidad de que nos quedáramos, quienes no estaban convencidos de la carrera, que se pudiesen quedar a estudiar ciencias políticas, porque tenían posibilidad de ser administradores. Fíjense, mi título, que varía en cada una de las universidades, dice licenciado en ciencias políticas y administrativas. Entonces él trataba de tomar la parte administrativa como la parte de convencimiento o de persuasión
para que la gente se pudiese quedar pensando que podía trabajar en la administración privada. Porque en aquella época la administración pública no comprendió mucho o no comprendía mucho el rol de los politólogos o los licenciados en ciencias políticas. De hecho, algunas de las anécdotas que se comentaban en la Escuela de Estudios Políticos, fundado por García Pelayo en los años 70, es que la Universidad Central, la Escuela de Estudios Políticos, originalmente tenía como nombre la posibilidad de que la gente se graduara de generalista. Imagínense ustedes, alguien graduado de generalista. O sea, yo puedo hacer generalidades. Yo puedo hacer casi de todo. Esto apoya un poco esa tesis de que un politólogo con un manual de un vectorí con punta de diamante podría fácilmente hacer una operación de corazón abierto. Porque la verdad es que nuestra profesión termina siendo absolutamente muy versátil. También hay otro libro que recomiendo, que es El perfil del politólogo, que edita la Universidad Central de Venezuela, que por cierto, me imagino que cada universidad, como la Universidad de Carabobo o también la Universidad de los Andes, debe tener un manual en donde la lectura es importante porque la diversidad de roles que nos pone es una cosa extraordinaria. Uno de los roles, por ejemplo, que ese manual coloca como perfil del licenciado en Ciencias Políticas es la posibilidad de ser comunicador social. Una cosa interesantísima. Pero claro, en el área de opinión política, o sea, por supuesto, nos especializan, pero nos dan como función área de la comunicación. Sin duda que la principal vocación que creo que tiene el politólogo como origen es la investigación. La investigación en el área de las relaciones de poder y de la naturaleza de las estructuras del Estado y de la sociedad. Y su vinculación. Creo que ese es el meollo del asunto en el área de las ciencias políticas. Un debate eterno de las ciencias políticas es si las ciencias políticas son, realmente podemos hablar sobre la política de ¿qué estudiamos? ¿Es estudios políticos, es filosofía política o es ciencias políticas? Y está otro dilema clásico de la teoría de los politólogos y la ciencia política, que es no la planteó Weber para nuestra profesión, pero creo que es un referente importante analizarlo. Es este dilema entre la política, entre lo político y lo científico. O sea, ¿cómo nos movemos nosotros en una carrera que nos gradúa de politólogo, que además dice que nuestro título es de ciencias políticas, en el caso mío de ciencias políticas y administrativas, en donde supuestamente uno termina siendo un científico de la política, y cuando uno va a la calle, va al campo, va al contraste de la realidad, se da cuenta de la dificultad que tienen las ciencias sociales y mucho más las ciencias políticas en tratar de ajustarse a la ciencia. Creo que además la única ley que pudiésemos atribuirle al área política es la ley de hierro de las oligarquías. Es lo único que nos podría orientar en relación a la formulación de algún tipo de cientificidad. Pero por lo demás, las ciencias políticas difícilmente construyen leyes. Leyes en la ciencia política, en la comprensión de la sociedad. En todo caso, va reconstruyendo y generando incluso alguna tecnología. La ciencia política tiene otro campo prioritario, que es el campo electoral. Su campo más práctico, incluso más pragmático. Su vocación más estricta está en el ejercicio de la democracia, y en el ejercicio de la democracia la posibilidad de desarrollar técnicas sobre sistemas y procesos electorales es algo, sin duda alguna, con una capacidad extraordinaria de desarrollo, una formación de los politólogos. Pero la realidad de Venezuela es muy particular, y entonces vuelvo un poco a la historia de estudios políticos de la Universidad Central. En el desarrollo, yo entré a la Escuela de Estudios Políticos porque yo quería estudiar política porque quería ser político. Punto. O sea, era para mí una cosa básica. Fui dirigente estudiantil en la educación media, y cuando me dijeron que existía algo que se llamaba ciencias políticas, yo pensé que estudiar las ciencias políticas me iba a hacer un mejor político. Error, ¿no? Por cierto. Error en el sentido de que no porque estudies ciencias políticas vas a ser un mejor político. La práctica política necesita mucha teoría,
pero también necesita demasiado fogueo y unas ciertas características que no necesariamente lo requiere alguien que va a estudiar las ciencias políticas. Si tú coincides con esos dos elementos magníficos, las ciencias políticas te van a servir para desarrollar el campo de la política, claro que sí. Con una cosa muy importante, por cierto, que es la discusión y la reflexión de la ética política. Creo que ese sería el gran aporte que pudiese dar el campo del estudio de las ciencias políticas a los políticos prácticos. Lamentablemente, muy pocos políticos estudian ciencias políticas para poder hacer la política. Es lamentable y por eso digo que hay una vocación mucho más teórica en determinado momento de las ciencias políticas. Eso por una parte. Por la otra, otra anécdota que quería comentarles es que cuando yo opté a la carrera de ciencias políticas, yo puse en la OPSU 3 opciones. Yo puse comunicación social, psicología y ciencias políticas. Ya yo tenía el cupo de ciencias políticas garantizado hacia mi ingreso y por eso puse los otros 2 cupos, las otras 2 opciones como posibilidad dentro de la OPSU. La realidad es que yo logré en lo personal ejecutar los 3 elementos vocacionales que llené en la OPSU. O sea, soy politólogo por formación de base, dirijo un medio de comunicación, he ejercido la comunicación social y de maestría hice una maestría en psicología social. Pero adicionalmente siempre me ha apasionado el tema de la planificación. Tuve la oportunidad de ser docente, profesor de la Escuela de Sociología en el área de teoría política y en el área también de planificación. Y fui director de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad, fui profesor de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central y fui también profesor de la Escuela de Sociología y fui director de la Escuela de Planificación, que depende del Ministerio de Planificación en su momento. No sé en realidad qué es la vida de esta Escuela Nacional de Planificación, pero aquella oportunidad fue una oportunidad extraordinaria de poder generar contenido de pensum importante para la formación en el área de la administración pública, que entiendo seguramente se ha desechado ese esfuerzo que se hizo en aquel momento. Entonces, hay una combinación extraordinaria de posibilidades de las ciencias políticas. Mi vocación fundamental es una vocación docente. Estuve muchos años dando en la Escuela de Estudios Políticos y en la Escuela de Sociología. Fui fundador del programa de Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Un proyecto verdaderamente hermoso que ha sido destruido, que casi murió al nacer, lamentablemente por la partidización y por la politización malversada del contenido y el desarrollo de ese programa, pero la oportunidad de participar en la elaboración de una alternativa de formación junto con profesores de la Universidad Central de Venezuela, nunca en conflicto con otra universidad, sino por el contrario, acumulando la experiencia de otras universidades, pues fue en verdad una oportunidad extraordinaria. Me retiré siendo profesor de la Universidad Central de Venezuela, en donde estuve durante 6 o 7 años dando clases tanto en estudios políticos como en la Escuela de Sociología, y tuve que salirme por la realidad país. O sea, vivir del sueldo de ser profesor universitario para mí era un verdadero dilema, porque yo tenía la expectativa realmente de poder hacer carrera universitaria. Sin embargo, toda crisis es oportunidad. Inmediatamente después de darme cuenta que no podía vivir, y en aquel momento, sin embargo, seguramente podía sobrevivirse con el salario de profesor universitario. El no poder vivir con el salario de profesor universitario me condujo a creo que el micrófono muchísimas gracias. Creo que la posibilidad de las crisis generan oportunidades.
Recuerdo que en la dificultad ya de la debacle desde el punto de vista económico, político y social del país, la posibilidad de haber montado una consultora. A ver, yo recién graduado, lo primero que hice fue asesorar a alguien o acompañar, porque es muy pretencioso a esa edad de recién graduado asesorar a alguien. Estábamos acompañando a alguien en una candidatura política en el municipio de Chacao e hicimos una encuesta. Mi primera experiencia formal como graduado fue hacer una encuesta. Extraordinaria experiencia, por cierto. Esa encuesta la hice con, recuerdo en este momento, con Edgar Gutiérrez, que hoy es uno de los politólogos más reconocidos en el área internacional, en el área de asesoramiento de campañas electorales. También lo hice con José Joaquín da Silva, que hoy es allegado asesor de Leopoldo López, y que ha tenido una carrera de formación en la asesoría en el área politológica importante. Y bueno, y éramos tres los que estábamos haciendo la encuesta, y mi persona. Esa experiencia fue extraordinaria, fue una experiencia de campo importante, que además me ancló a la necesidad siempre de estar muy pendiente del tema estadístico y de cómo realmente en el campo nos podemos aproximar a la realidad. Creo que al final la vocación tiene que estar combinada con la realidad país. Y creo que hay muchas cosas que te van conduciendo hacia un camino muchas veces incierto en la ruta, pero que al final, si tienes una clara determinación en relación al objetivo, seguramente vas a ir cruzando y vas a ir determinando el camino de manera definitiva. Hoy la oportunidad que tienen las ciencias políticas sigue siendo muy diversa. Lamentablemente, no es en el campo de la administración pública, que es uno de los campos naturales de desarrollo de las ciencias políticas, que se pueda hoy desarrollar la vocación y la formación de politólogos. Pero hay otros intersticios y espacios importantes de desarrollo de las ciencias políticas, como es en el área de la formación y desarrollo de la sociedad civil, un sector, un nicho importante, en donde puedes abrir un campo extraordinario en la defensa de los derechos humanos, en donde se puede abrir también campo en la posibilidad de la organización social, en donde incluso el sector del desarrollo de emprendimiento en nuestra sociedad y el desarrollo de proyectos para la sociedad civil es un campo extraordinario que además obtiene financiamiento de organizaciones no gubernamentales e internacionales y que también tienen mucho campo de organizaciones no gubernamentales en el país. El otro campo sigue siendo el campo de las comunicaciones. Un politólogo en el área de la comunicación, aunque no se forma técnicamente para él, tiene una gran capacidad de complementar a los comunicadores sociales. Hoy, por ejemplo, Alejandro Sauce, que es conductor de uno de los programas de Punto de Corte en el área internacional, además de ser productor de cerveza artesanal, pues sigue ejerciendo sus estudios en la especialización en el área internacional a través del desarrollo de un programa semanal en donde entrevista personajes en el área internacional. Sigue siendo el área de la asesoría en relación con la situación país para las empresas privadas, un nicho también importante. En ese caso, por ejemplo, mi estimado John Magdaleno es quizás la referencia más importante en ese sentido, con su consultora Polity. Su nicho fundamental de atención para el desarrollo de su consultora es el sector privado venezolano, que mermado, sin embargo, todavía requiere de análisis profundo, pero por supuesto que para llegar a ese nivel hay que pasar por una trayectoria de experiencia importante en ese sentido. Como les decía, en el campo nacional en el campo internacional también se abre muchos espacios, tanto para organizaciones internacionales como también para el asesoramiento y acompañamiento en el área técnica desde el punto de vista de las elecciones, de procesos electorales, la ausencia y la merma de procesos electorales democráticos o con condiciones en Venezuela da oportunidad a que uno pueda buscar otros frentes en espacios en otros países. Pero también todavía, aún a pesar de las condiciones mermadas en Venezuela, hay procesos electorales en el marco de esta oligarquía opresora. Sin embargo, todavía hay pequeños intersticios de necesidad de orientación
para el acompañamiento de procesos electorales y también para la formación, constitución y desarrollo de organizaciones políticas, que hoy cada vez más, por la ausencia de claros liderazgos políticos en la oposición, o de ausencia de rutas claras en el accionar político, pues hay una efervescencia en la necesidad de constitución de nuevas organizaciones regionales, municipales y nacionales que requieren de acompañamiento a nivel de alguien formado en el área de las ciencias políticas. Otra área que sigue siendo muy fértil para las ciencias políticas es la investigación. Nosotros seremos muy bien formados en el área de metodología, y eso nos acompaña mucho en la posibilidad del desarrollo y la formación del área de la investigación y elaboración de proyectos nacionales e internacionales. Esto es una fortaleza extraordinaria en general la mayoría de los pensum del área de ciencias políticas a nivel nacional. Fortaleza de nuestros pensum, aún a pesar de la desactualización de muchos de ellos. El área metodológica, el área histórica y el área teórica, de la teoría de las ciencias políticas. Elementos que deberían desarrollarse más en donde tenemos formación, pero generalmente no hay complementos suficientes, el área de planificación y desarrollo. Sin duda alguna, esa es una área extraordinaria. La otra área que yo tuve la oportunidad de desarrollar por vocación propia es el área de la psicología social. La Universidad Central de Venezuela tiene un área que además te permite abrir un poco más la mente de la visión de las ciencias políticas, que algunas veces sale uno como un poco encajonado, verdaderamente pensando que uno es un ciencista de la política, y que hay que aplicar métodos perfectos para poder lograr las cosas. No sale quizás un poquito cuadrado y hay que como complementar con las especializaciones, y la maestría sería mi recomendación para poder ampliar en otras áreas que no necesariamente es el área de las ciencias políticas. Eso es una recomendación muy personal. E insisto, otra área extraordinaria, en lo personal he tenido mucha oportunidad de desarrollar mi campo en el área comunicacional. En todo caso, lo otro que también queda es hacer política. Como les decía anteriormente, creo que la posibilidad que tiene la formación de las ciencias políticas dificulta en un principio la práctica política, porque salimos con una gran carga de valores y de principios desarrollados en la carrera que cuando se contrastan con la realidad son muy útiles. Ojo, yo no soy de esos que plantea que la teoría y la práctica están muy distantes. Lo que hay que saber es conectar la teoría con la práctica en el área de las ciencias políticas. Pero creo que recién graduados nos falta un poco más para la conexión práctica. Y eso solamente se genera involucrándose, llenándose de lodo. Ese llenarse de lodo implica vincularse con alguna organización política, vincularse con algún partido político, vincularse con algún think tank que esté en la práctica de desarrollo de las ciencias políticas. Creo que ese fogueo es importante, no esperar incluso a graduarte, sino ya estudiando poderte vincular y foguearte en ese sentido. Pero nunca desprendernos de los valores y los principios que genera la formación, tanto desde el punto de vista metodológico como desde el punto de vista de la discusión histórica y teórica de las ciencias políticas. Creo que si logramos en lo personal poder articular todos estos elementos, los campos se van a abrir. Cada quien con su perfil y con su característica podrá abrir espacios. Insisto, conozco politólogos que viven de hacer cervezas artesanales, pero hacen ciencia política práctica. O sea, quizás hoy la circunstancia de vivir de la ciencia política no es tan fácil como en años anteriores, y sin embargo siempre ha habido ese dilema. Un ejemplo muy particular. Como ustedes saben, conduzco la plataforma comunicacional Punto de Corte, que tiene el portal pstv.info, tiene puntodecorte.com, y nosotros también tenemos una tienda virtual. La tienda virtual es psshop.b.com. Y en esta tienda vendemos combo de comida. Entonces, usted va a encontrar en mi Twitter, que es quizás mi red social más importante, análisis de información de noticias en el minuto,
vas a encontrar programas de reflexión en el área política, en el área de salud, pero también vas a encontrarte una propaganda vendiéndote un combo de harina pan. O sea, a ver, la necesidad de poder tener diversas fuentes de financiamiento implica generación de emprendimientos en un país de una situación de crisis como la que vivimos, pero eso no impide la posibilidad del desarrollo de la vocación, de la orientación y de los objetivos cuando uno los tiene fundamentalmente claros. Cierro entonces con esto. Me he extendido mucho, disculpen. Creo que el principal rol y aporte que tiene en este momento el politólogo es dar la orientación teórica y la orientación ética de la práctica de la política y de las relaciones y el entendimiento de las relaciones de poder para hacer ejercicio de la posibilidad de la construcción de una nueva democracia en el país. Y la posibilidad también de generar relaciones intersubjetivas mucho más sólidas, que estén vinculadas con nuestro origen histórico y con nuestra vocación democrática como país. Y tenemos mucho trabajo por delante, pero muchísimo trabajo por delante en lo que va a ser la reconstrucción de las instituciones en Venezuela, la construcción de un Estado de derecho y de justicia mucho más sólido, y eso es un campo que a mediano o largo plazo, pero que desde ya tiene mucho que aportar, mucho que buscar, porque hay todavía espacios en el medio de un régimen como el que vive el país, hay muchos espacios de vocación democrática que siguen buscando sobrevivir, y siempre que haya un espacio como ese, va a hacer falta un politólogo en cada uno de esos espacios. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Nigmer. Bien interesante tu presentación. Y lo importante es eso, que los muchachos sientan de que hay espacio, de que tenemos oportunidad de desarrollar nuestra carrera aún con todas las dificultades que se presentan día a día. Pero bueno, vamos a esperar al final algunas preguntas por parte de los muchachos. Dejamos en este momento al doctor José Antonio Rivas Leones para su presentación. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Sí, José Antonio, sí. Maravilloso. Bueno, hoy es una tarde privilegiada porque ha permitido reencontrar no solamente amistades, personas que hemos leído. Yo quiero en primer lugar agradecer, por supuesto, al decano David Rudman. Mi papá se graduó de abogado con debe ser su papá, su tío, su hermano mayor, con Eloy Rudman, hace 30 y pico de años en la Universidad de Carabobo. Mi hermano mayor. Su hermano mayor, decano. Compañero de promoción de mi papá, que sacó su tercera carrera en la Carabobo. Por supuesto, dar ese empuje al esfuerzo que está haciendo la Universidad de Carabobo, específicamente la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y por supuesto agradecer a todo el equipo, la directora de Derecho, Lucy Ferrer, el esfuerzo de Calarcá Mejías, con el cual compartí aulas de clase y algún par de eventos a nivel nacional. La presencia que está de Jesús Macei, quien muchas veces vino a Mérida y le leímos algunas cosas en aquella vieja colección del Consejo Supremo Electoral, cuando el 50 aniversario, y por supuesto destacar la presencia de Nick Evans, quien tengo las mejores referencias a través de John Mandaleno, con quien hemos compartido no solamente algunos eventos, sino que estamos desarrollando un libro colectivo. John se ha transformado en una de las voces más emblemáticas del país sobre el tema de las transiciones. Entonces yo quiero arrancar, en primer lugar, bueno, pues agradeciéndoles la invitación, y yo voy a arrancar por la conclusión que hizo Nick Evans, en el sentido de la versatilidad de nuestra carrera, en el sentido de que tenemos mucho trabajo por delante. Si bien es cierto, en el pasado cercano no se tenía muy claro el perfil de la ciencia política, y esto obedece en parte, pues,
a que tenemos un pensum rico, amplio. Vemos metodología, teoría política, vemos sociología electoral, sociología política, vemos opinión, vemos psicología, vemos pensamiento político, teoría política, de acuerdo a los pensum de cada una de las escuelas. Nuestras escuelas, en sus orígenes, hace unos 30 años, un poco más, y por supuesto que pues, la Universidad Central de Venezuela tuvo la venia, esa bendición de tener al maestro García Pelayo, y después una generación como la de Juan Carlos Rey, Ricardo Conbella, Diego Bautista Urbaneja, por supuesto, el mismo Eladio Hernández, Miriam Combrey, la profesora Delfino, algunos de ellos estuvieron inclusive en altos cargos en el Consejo Supremo Electoral. La Escuela de Estudios Políticos básicamente tenía un perfil, una formación hacia lo administrativo. De hecho, Nick lo destacó. La escuela de lo que se refiere al Zulia era más electoral, en parte por la presencia de José Enrique Molina. Y la ULA, por supuesto, mi tutor doctoral fue el profesor Alfredo Ramos Jiménez. Entonces, la escuela de Ciencia Política de la Universidad de los Andes tuvo un perfil mucho más al área de la sociología política. Decía que en el pasado cercano, el perfil, el futuro inmediato del politólogo no estaba lo suficientemente delimitado y claro. Algunos iban a la administración pública, a la gobernación, a una alcaldía, a organismos electorales, a la CanTV. Algunos se dedicaron o se vincularon al servicio exterior, a consulados, a embajadas, que por cierto es una de las áreas de Jesús Macei. Y por supuesto en el campo privado se fueron abriendo espacios de forma muy tenue. Yo creo que uno de los aspectos importantísimos que hoy tenemos, y tal vez pudiera ser ponderado como un saldo positivo de este arrase, de esta debacle, de este periplo nefasto en lo que se transformó el proceso actual, la revolución bolivariana, tiene que ver justamente en que el estado de ruinas que tiene el país evidentemente está reclamando la presencia del politólogo, que si bien es cierto, pues no vamos a decir que somos unos gurúes ni mucho menos, pues evidentemente tenemos una formación rica, amplia, sobre todo en el campo, repito, de la teoría política, de la sociología política, de la opinión. Hay una formación, un pensum, y por supuesto que las escuelas han venido sufriendo como corresponde procesos de reforma, porque evidentemente la ciencia política ha venido dando replanteamientos, avances en sus perspectivas teórico-metodológicas, sus enfoques. Por supuesto que siempre ha habido discrepancias, diferencias. Entonces, los norteamericanos son sumamente conductistas, entonces tenemos a Almond y Powell, a David Easton como prácticamente uno de los grandes gurúes. Los europeos son sólidos, como los alemanes y los franceses, en la formación de la teoría política, pero lo cierto del caso es que la ciencia política del final del siglo XX y el inicio del siglo XXI universalmente comienza a hacer replanteamientos. Y comienza a hacer replanteamientos, y voy a tocar un poco esto para poder caer en Venezuela, pues la visión, la perspectiva que yo percibo y que quisiera transmitir. La ciencia política comienza un proceso de replanteamiento, y replanteamiento porque pues va a coincidir no solamente el fin de la Guerra Fría, el auge de la globalización, sino naturalmente vamos a comenzar a ver el deterioro de los sistemas democráticos. Cuando autores, por ejemplo, como Giovanni Sartori, como Norberto Bobbio, por ejemplo, el mismo Robert Dahl, que estuvo en Caracas invitado en la UCB hace unos 25 o 30 años, La democracia y sus críticos, la poliarquía, en el cierre del siglo XX y en el inicio del siglo XXI, vamos a encontrar el que no solamente hay un deterioro de la democracia, sino que ese deterioro de la democracia, cuando se pensó que ya la democracia estaba consolidada, pues resulta que la democracia
comenzaba a registrar un proceso de deterioro, un proceso regresivo, y por supuesto, ese proceso de deterioro, ese proceso regresivo, evidentemente va a abrir las compuertas para, así como un virus, ahorita que estamos en tiempo de coronavirus, de COVID, y no hay vacunas, pues evidentemente la democracia, como lo diría Norberto Bobbio, tuvo algunas promesas que le costó concluir, cumplir, o tal vez las exigencias que le hicimos a la democracia eran, los umbrales eran muy altos. Si bien es cierto, la democracia se globalizó, la democracia comenzó a mostrar un cierto deterioro, no solamente en Europa, sino fundamentalmente en América Latina, y ese proceso de deterioro va a coincidir con el auge de populismo, militarismo, que además no distinguen derecha e izquierda, va a coincidir además con un deterioro de los partidos. Los medios de comunicación van a tener una presencia muy importante, el surgimiento de la antipolítica, y vamos a conseguir una serie de situaciones que, pues evidentemente van a generar un espectro, cambios actitudinales, el desarrollo de la abstención, de la indiferencia, son temas muy estudiados por la politología española. El tema del declive de los partidos. Entonces, si bien es cierto, a los partidos habría que criticarlos y cuestionarlos, pues la crítica como que se desfasó, y ese exceso de crítica dejó abierto la emergencia de la antipolítica, y por supuesto, estaríamos hablando de todo el resquebrajamiento de la institucionalidad democrática en América Latina. Venezuela, por supuesto, va a ser emblemática porque no se le puede comparar. El quiebre de los partidos en el caso de Venezuela solamente fue comparable con el APRA de Alan García en su primer gobierno, y sin embargo es un partido que después de un proceso de reingeniería conseguíamos dirigentes, parlamentarios, un partido totalmente renovado. Yo toco este tema porque para explicar un poco que ese caldo de cultivo nos va a colocar hoy, así como hoy los infectólogos, Julio Castro, aparte de todo su reconocimiento como académico, es una vedette en el mejor de los términos, es un experto venezolano, hecho por nosotros, formado por nosotros en el campo del COVID, pues todo este deterioro, el replanteamiento de las ideologías, el deterioro de la destrucción del Estado federal en Venezuela, la forma como se ha vulnerado, como se confiscó la Constitución en Venezuela, el secuestro de los poderes locales, el secuestro inclusive de las autoridades cuando le colocas una autoridad paralela, o por ejemplo cuando estafas a los gobiernos locales sin importar su ideología política, cuando tuviste una asamblea que calculaba el barril del petróleo a $40 cuando estaba en $100, y no solamente estabas estafando a gobernadores y alcaldes, sino fundamentalmente a ciudadanos. Todos estos elementos, el atrofiamiento de la descentralización. Haciendo un pequeño paréntesis, Venezuela registró del 58 al año 88 un proceso de descentralización sostenido, a pesar de que la Constitución del 61 decía en su artículo 2 que Venezuela era un Estado federal. En la Constitución del 99, Bruber Carías, Ricardo Copellas y el resto era todo el grupo vinculado al presidente Chávez. En la Constitución del año 99 se establece no solamente que el Estado es federal, sino descentralizado. Y Venezuela, que disfrutó del año 89 al año 99 de una década donde se le cambiaron la fisonomía, el ornato a muchas ciudades, a muchos estados, y encontrábamos entonces potencias en el campo deportivo, en la parte de infraestructura o en la parte, por ejemplo, de salud. Ese proceso fue acotado en el año 99, y yo quiero seguir insistiendo en esto, uniéndolo además con un proceso sostenido de deterioro nunca antes visto en la historia latinoamericana, en la historia militar, que inicia en el año 99 con el proceso de militarización de la política. Plan Bolívar 2000, y comenzamos a ver que la mitad de los gobernadores en los distintos periodos electorales provenían del estamento militar, estaban en Corpolet, estaban en el Ministerio de Finanzas, estaban en el Banco Central de Venezuela, en industria, comercio, patentes, prácticamente coparon toda la escena y toda la administración pública, con dos elementos muy visibles.
ineficiencia y altos niveles de discrecionalidad que se traducen en corrupción. Esto para explicar un poco a lo que ha llegado el país. Entonces, si bien es cierto, nosotros tenemos una formación vinculada a la politología, las instituciones políticas, el comportamiento, la política comparada, las relaciones internacionales, la teoría política, y ahí nos metemos con toda la discusión sobre los métodos cualitativos o cuantitativos. Hay una gran discusión ahorita, inclusive posturas muy polémicas, como el caso de César Cancino, que me prologó uno de mis libros, donde él se hace calificar es politólogo. Ahí comienza una ruptura o un debate sobre si la ciencia política es solamente tablas y métodos cuantitativos, o la ciencia política debería retomar su diálogo con la teoría política. Y aquí tiene mucho que ver el tema que estamos hablando, cómo se puede plantear un proceso de recuperación del país que es vasto, es una mina interminable, compleja, rica, porque el país necesita entonces, va a necesitar profesionales básicamente de la ciencia política que se vinculen en la administración pública, el tema de la ingeniería política, la ingeniería institucional, cómo hacer perfectible, cómo mejorar algunas instituciones. Y algunas instituciones puede ser desde un consejo comunal. Margarita López Mayas es una de las voces más acreditadas que ha estudiado el tema de los consejos comunales. Terminó concluyendo que eran prácticamente instrumentos de proselitismo. Pero lo cierto del caso es que tú tienes alcaldías, sindicatos, tienes una serie de instituciones. Los politólogos tenemos entonces que volver a estudiar, volverle a meter el diente al tema de la ingeniería política, la ingeniería institucional. El país necesita obligatoriamente no solamente la recuperación de las libertades, la recuperación del civismo, la recuperación del tejido institucional, el tema de los pesos y los contrapesos. Entonces, evidentemente, el tema de la calidad de la democracia, eso es un tema que han venido estudiando desde Leonardo Morlino, por supuesto César Cancino, y un grupo valiosísimo de autores españoles y italianos, europeos, que están planteando la necesidad de que la democracia tenga, evidentemente, replantee sus agendas, lo que tiene que ver con el desempeño de las instituciones y fundamentalmente el tema de los resultados, que es complejo porque tenemos unos ciudadanos que están demandando. Lo de Venezuela rompe el celofán porque evidentemente nunca se pensó que el país iba a llegar a estos niveles de deterioro humano, material, el deterioro de todos sus servicios públicos. Pero además hemos tenido entonces unos ciudadanos que siguen expectantes, que siguen con algunas esperanzas y que por supuesto no tienen anclajes, no tienen partidos, no tienen un liderazgo claro. Muchas de las cosas que le imputamos al gobierno las terminamos reproduciendo aquellos que hacen vida política dentro de la oposición. Entonces, hoy como nunca, evidentemente se están requiriendo nuevas estructuras. Y cuando digo nuevas estructuras, yo no estoy hablando de que si los nuevos partidos copian los viejos esquemas, pues seguimos en lo mismo. Y es interesante porque lo que estamos viviendo, y los politólogos tenemos, como lo dijo Alfredo Ramos Jiménez una vez, si el politólogo no habla, otro lo hace en su lugar. Tenemos ahorita un replanteamiento en toda América Latina. ¿Qué está ocurriendo en el interior de Bolivia? ¿Qué ocurrió en el Ecuador? ¿Qué pasa con el socialismo del siglo XXI si es que lo podemos esquematizar como una ideología? ¿Qué ocurre con los ciudadanos que están demandando la necesidad? Primero, la condena a la corrupción, retomar el valor que tiene el civismo, la democracia, con todo el respeto, los militares en los cuarteles. Venezuela no puede seguir en este experimento perverso donde los militares prácticamente coparon toda la escena política venezolana, se convirtieron en un actor político, unas fuerzas armadas que tienen proselitismo, que tienen apellido. En el pasado, con todas las críticas, nunca se dijo que habían unas fuerzas armadas calderistas, vendancuristas, adecas, copellanas, sin desconocer, repito, que en el pasado cercano pues se cometieron fallas y precisamente el no hacer esas lecturas críticas, esos procesos de replanteamiento, que no solamente podían surgir en el seno de los partidos, sino que la academia está obligada justamente, las escuelas de sociología, las escuelas de economía, las escuelas de ciencia política, pues están obligadas y los politólogos estamos obligados, más allá de nuestro corazoncito, que eso se debe respetar,
la parcialidad, la inscripción, la afiliación política, estamos obligados justamente a señalar, a proponer, a cuestionar. Entonces, estamos en un momento donde evidentemente hay que recuperar el Estado de Derecho, el régimen de libertades, el tema del civismo, la civilidad, la necesidad de que los militares vuelvan a los cuarteles. ¿Qué pasa con los gobiernos locales? La descentralización, el tema de las finanzas públicas, el tema del petróleo, el tema, yo le voy a poner un ejemplo, y las reformas no son lineales. Aplíquela a un pensum de estudio, aplíquela a reformar una casa, a agregar un baño. Por ejemplo, en la Universidad de los Andes hizo una reforma donde en la Escuela de Derecho la materia de derecho agrario es optativa. ¿Cómo va a ser optativa? Derecho agrario en un país que la mitad es agrario, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos la necesidad implícita, y va a sonar un poco a la frase de Marcel Granier cuando habló de más y mejor democracia. Nick Evans hablaba de que tenemos mucho trabajo por delante, precisamente, y lo voy a empatar un poco con la intervención al principio de Jesús Macei, porque esto presupone, en primer lugar, un componente ético, la necesidad de resituar, de estudiar, de retomar categorías, un elemento importantísimo, y que estamos obligados en las escuelas de derecho, de estudios políticos, la necesidad de invitar, de formar, de motivar a los estudiantes a estudiar. Yo modestamente le doy las gracias el tener más de 20 años trabajando con el profesor Alfredo Ramos Jiménez, fue mi tutor doctoral, y el que me haya formado con un sentido universal, con un sentido ecuménico, es decir, leer a los europeos, leer a los alemanes, leer a los latinoamericanos. Nosotros tenemos un arsenal de autores que sería como para preguntárselo hoy a los muchachos en un examen, por ejemplo, final. Han estudiado la obra de Daniel Innerarity, por ejemplo. Tiene una teoría de la democracia completa sumamente rica, un libro sobre pandemocracia. Los trabajos de Agapito Maestre, Fernando Vallespín con su historia de la teoría política, Adela Cortina, Victoria Camp. Estos son tópicos que lo hemos discutido muchísimo con un amigo a su vez en común de Nick Evans, que es Guillermo Tela Veledo, por ejemplo, que ha sido muy vinculado al tema de las historias políticas, que fue originalmente una de las áreas que desarrolló Edgar Gutiérrez y después se consolidó en la parte electoral, que además es brillante. Entonces, hay que volver a retomar esos autores, Hermé, Rosambalón, Todorov, Alan Ruquier, autores latinoamericanos como Lesner, Mire, García Canclini, Ángel Flivich, Manuel Antonio Garretón, Alfredo Ramos Jiménez, por supuesto, muchos venezolanos valiosos, y me voy a remitir no solamente a las publicaciones de hace algunos años del Instituto de Estudios Políticos, sino todo el esfuerzo que está haciendo la Universidad Católica Andrés Bello. Están haciendo un esfuerzo importante que se ve, por ejemplo, en todos esos trabajos que está compilando John Magdaleno, Benigno Alarcón, Miguel Ángel Martínez, Meucci, y distintos esfuerzos que de alguna otra manera marcan una pauta, dan un aporte y le están colocando de alguna otra manera un conjunto de temas a los politólogos hacia dónde debe comenzar a gravitar no solamente el perfil del politólogo estrictamente, sino fundamentalmente comprender las grandes deficiencias que el país tiene hoy en una vastedad de áreas en las cuales, sin mayores pretensiones, con mucha humildad, creemos que los politólogos tenemos mucho por aportar, que tiene que ver, repito, con el tema de las finanzas, con el tema del petróleo, con la necesidad. El país, por ejemplo, no es solamente un tema de cambio de gobierno, tiene que ver un poco con la necesidad de recuperar ese Estado de Derecho, el régimen de libertades. La recuperación del país no es solamente un tema de inversiones, de evaluar la aplicación de un programa de estabilización macroeconómica,
resituar el rol que tiene el Banco Central de Venezuela en la necesidad de proteger al bolívar, las reservas operativas líquidas que tengamos, el tema de recuperar a PDVSA, reflotar Corpolem, el tema de la red de infraestructura a nivel nacional, sino que tiene que ver fundamentalmente con recuperar. El país pasa por recuperar el tema de lo local. Voy a poner un ejemplo muy breve. Mérida es una ciudad con la potencia, la infraestructura, la presencia de la universidad. Es un estado agrícola hacia lo que tiene que ver el sur del lago, el Vigía. Si vas al páramo, bueno, consigues sembradíos de cualquier tipo de hortaliza. Mérida llegó en un momento a aportar el 75% de lo que se producía en términos de hortaliza a nivel nacional. Hoy esas cosechas se están perdiendo porque no hay gasoil. Entonces, es una ciudad turística con un teleférico que costó un dineral y lo tienen cerrado. Entonces, tal vez puede parecer un poco esparramada mi intervención, pero lo que quiero señalar, repito, es que como nunca antes, la ciencia política en Venezuela tiene un reto, un desafío enorme y unas demandas que tienen que ver con la necesidad de contribuir como profesión, así como los médicos, los sanitaristas, todo el campo médico están interviniendo directamente en estos momentos en la necesidad de cuidar a la población, de prevenir la salud preventiva, la salud curativa. Los politólogos hoy tenemos un reto enorme, unas demandas enormes en la necesidad de contribuir con mejorar el estado catatónico en que ha quedado el Estado en Venezuela, la administración pública, y también, por supuesto, esto va hermanado con, cuando hablo de ingeniería institucional, ingeniería política, ingeniería electoral, la voy concretando, tiene que ver entonces también esa recuperación del Estado de Derecho pasa necesariamente por volver a plantear el tema de la autonomía de los poderes públicos. Eso tiene que ver, eso no es simplemente porque a Tocqueville o porque Montesquieu se le ocurrió, la necesidad entonces de materializar ese tejido institucional plasmado en la Constitución Bolivariana de Venezuela. Es importante algo. Si nosotros no nos formamos, evidentemente nuestro perfil se limita. Leonardo da Vinci dijo en el 1200 y tanto que toda práctica está edificada sobre buena teoría. Entonces, esa teoría hay que, como dijo Nick Evan en su intervención, él ha tenido la suerte no solamente de formarse, sino de intervenir en el campo del ejercicio profesional, del periodismo, de la opinión pública, del análisis, de la opinión, de la asesoría. Necesariamente hay que formarse para poder intervenir y hacerlo además con pulcritud, con esmero, con dedicación. Yo le auguro muchísimo, muchísimo a los colegas politólogos, no solamente de egresados de la Universidad de Carabobo, sino fundamentalmente del resto de las escuelas que tienen evidentemente un reto importantísimo en la Venezuela post-COVID, en la Venezuela, no sé si llamarla de la Sexta República o post-revolucionaria. Les agradezco enormemente la atención y quedo a tanto para la sinergia que vamos a hacer de preguntas o de diálogo o de complementar las intervenciones. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio. De verdad es bien interesante el planteamiento. Ambos planteamientos creo que han llenado suficientemente las expectativas que teníamos de este evento. Entonces, bueno, vamos a empezar con ese proceso de interacción y ya nos había solicitado el derecho a palabra Jesús Macei. Adelante, por favor. Gracias, profesor Calarca. Muy buenas tardes. Felicitaciones por la organización del evento. Una bellísima e interesante iniciativa. También saludo a Nickmer, colega de nuestra alma mater, la Universidad Central de Venezuela, y a José Antonio Rivas Leone, que tuvo palabras que, caramba, no tengo el merecimiento para recibirlas. Aparte que tenemos un amigo en común como es Alfredo Ramos Jiménez, a quien estimo y recuerdo con mucho cariño, una de las personas a quien yo más leí en mis años de estudiante de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela. Saludo también al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, David Ruttman, de la Universidad de Carabobo, universidad que visité en varias ocasiones, pero la última vez que tuve
fue en el Simposio de Ciencias Políticas del año 2005, que fue en homenaje al profesor Juan Carlos Rey, lamentablemente fallecido el año pasado, justamente cuando se cumplían años de la firma del Pacto Punto Fijo el 31 de octubre de 1958, y el doctor Rey coincidencialmente murió en esa fecha, pacto que él estudió con mucho interés, sobre todo en el primer trabajo publicado en Ciencia Política en Venezuela sobre el sistema de partidos en la Politeia número 1. Para los que no me conocen, yo soy egresado de la 6ª promoción de estudios políticos de la Universidad Central de Venezuela en el año de 1983, el año del Bicentenario del Libertador. Fue un año excepcional desde todo punto de vista. A Caracas se le hicieron 114 obras de infraestructura educativa, cultural, vial, y se hizo un evento que yo creo que más dudo mucho que se vuelva a hacer, no solamente en Venezuela, sino en América, que fue el Congreso de Pensamiento Político, que yo tengo, y se reúne en 10 tomos que editó el Congreso de la República, y el presidente de ese Congreso fue el doctor Ramón J. Velázquez, que por cierto apoyó y estimuló mucho a los politólogos, ¿no? Profesionalmente me desempeñé por casi 30 años como funcionario diplomático de carrera en la Cancillería. Hoy en día estoy terminando mi doctorado en Ciencias Políticas, estoy haciendo una tesis sobre la diplomacia presidencial y Rafael Caldera, escribo en la Universal todos los jueves. Hoy, por cierto, salió mi artículo dedicado al nuevo canciller de Brasil, Carlos Franca, y estoy dando clases también en la Escuela de Estudios Políticos en Historia de Venezuela y en 2 materias electivas. Creo que para los muchachos lo útil de este evento es ver que sí hay posibilidades para el desempeño profesional del politólogo, ¿no? En el área de la docencia, la investigación, la consultoría política y en la administración pública y por supuesto en la administración privada, donde han tenido desempeños brillantes. John Magdaleno, quien todos conocemos, como mencionó Rivas Leones, y Nickmer también, y en el área de la orientación de la opinión pública como articulistas de opinión, como comunicadores sociales. Entonces tenemos una vasta función, somos muy versátiles. Yo los estimulo a los muchachos que tienen vocación por esta carrera, que sigan echándole pichón, y sobre todo a los jóvenes que son la generación de relevo. Mi pregunta se la voy a dedicar fundamentalmente a José Antonio Rivas Leones. En el siglo XXI, ¿cuál sería el perfil concreto del politólogo visto los cambios que ha habido, no solamente en el contexto nacional, sino internacional, sino también en cómo el país se ha desestructurado estos últimos 22 años? Yo creo que esta es la peor etapa y la más negra etapa de la historia de Venezuela. El socialismo marxista-leninista de estos 22 años ha sido un total retroceso en todos los órdenes, ¿no? Entonces, eso sería mi pregunta para José Antonio Rivas Leones. Me disculpan un poco lo largo de mi intervención y saludo esta extraordinaria iniciativa, y ojalá se puedan hacer otros Zoom con otros temas en particular, sobre temas de relaciones internacionales, política nacional, entre estas instituciones académicas, y lo felicito de verdad, de verdad. Muchas gracias y disculpen lo largo un poco de la intervención. José Antonio. Ajá, sí. Bueno, primero agradecer la intervención de Jesús Macei, que nos vimos en el evento de Valencia, nos vimos en el 2005. A ver, no hay la menor duda de la demanda que el país tiene en este momento de politólogos. No solamente, fundamentalmente en la administración pública, no hay la menor duda. En el campo local, la administración pública, política pública, petróleo, finanzas, temas energéticos. Aquí hay gente muy formada, y yo he dicho, y a las pruebas me remito, de que la gran riqueza del país, después que azotaron, después de que
PDVSA prácticamente se transformó en un cascarón vacío y que hay que recuperarla, la riqueza del país es su recurso humano, los profesionales que tenemos, nuestras escuelas en todas las áreas, nuestras universidades. Y no quiero extenderme, pero sí quisiera decir dos comentarios breves. Nosotros estamos obligados a hacer una retrospectiva de lo que han sido nuestras escuelas y hacia dónde en un momento dado, en estos tiempos de pandemia, de cerco financiero, pero que evidentemente seguimos teniendo un talento, seguimos teniendo los libros publicados, seguimos teniendo los tesistas, los retos que tenemos. El New Handbook of Political Science le da mucha importancia, y ese es a nivel universal, a tres importantes campos. El tema que ya tiene 20 años de auge, de debate, todo lo vinculado al tema institucional y neoinstitucional, y eso tiene que ver mucho con los aportes, por supuesto, el cruce que ha habido entre politólogos y economistas, que evidentemente les han permitido llegar a ganar premios Nobel. El otro tema es el de la teoría política, que está presente porque tiene que ver con temas de civismo, de espacio público, un poco Nirk Evans lo señalaba, la necesidad de retomar el tema de la sociedad civil, categorías vinculadas a la libertad, los derechos, el civismo, y hay un tema que es importantísimo y que América Latina ahorita nosotros tenemos un laboratorio que pocos tienen, no solamente me refiero a América Latina, sino a Venezuela, y tiene que ver con el tercer filón o área importante que el New Handbook en Political Science señala, que es el tema de la política comparada. John Magdaleno le ha sacado punta de la buena, diría yo, al tema de la política comparada. Su ejercicio, su aporte al estudio de ya lleva más de 100 transiciones estudiadas, es un ejercicio importantísimo. ¿Qué quiere decir? Que la política comparada como método, prácticamente como una subdisciplina de la ciencia política, tiene un abanico riquísimo, porque estás estudiando parlamentos, sistemas de gobierno, desempeño de instituciones, partidos políticos, estás estudiando liderazgos, estás estudiando actores políticos, estás estudiando el fenómeno de la corrupción, el desempeño de las élites, estás estudiando partidos y sistemas de partidos. Entonces, yo creo que, y aquí insisto, yo creo que el abanico, como nunca antes, se nos está abriendo a los politólogos. Si en el pasado tuvimos titubeos o ciertos, no sé si limitaciones, temores, miedos desde el punto de vista profesional, la ciencia política hoy es una ciencia política universalmente a nivel de América Latina, pero en el caso de Venezuela en alza. Alfredo Ramos Jiménez está en estos momentos radicado en el Ecuador y dice que la ciencia política ya está estancada. Pero eso sería tema para comenzar a discutir de cómo se encuentran en un momento dado la ciencia política en los países andinos. Yo no tengo la menor duda que en el contexto de Venezuela la ciencia política está en alza, por darle un nombre. Y por supuesto, insistir más allá de las limitaciones que podamos encontrar, y digo limitaciones porque yo soy generacionalmente como Calarcá, como Nirk Evans, yo tuve la oportunidad de armar mis bibliotecas, de comprar mis libros. Uno recuerda cuando uno iba a Suma o inclusive a la editora Estudios, recientemente cerrada, y uno hacía mercado. Uno estudió por libros, no por fotocopias, por el esfuerzo, por ahorrar. Entonces, yo insisto mucho en esto porque tiene que ver con un tema de la necesidad imperante de formarse y de formarse sin pruritos. Yo insisto nuevamente, y aquí vuelvo a citar a Alfredo Ramos Jiménez, formarnos de forma ecuménica, de forma universal, sin temores. Leer a los alemanes, a los franceses, a los europeos, a los latinoamericanos. Valorar el esfuerzo que están haciendo nuestros politólogos en Venezuela. En este momento se está produciendo teoría, se está reflexionando, se está haciendo una producción importantísima. Y me refiero fundamentalmente a la cantidad de obras publicadas, por ejemplo, recientemente en la colección de la Universidad Católica Andrés Bello.
Ok, tiene el derecho de palabra Jesús Acosta. Jesús. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí se escucha? Perfectamente. Ok, bueno, muchísimas gracias por la invitación de poder estar en este foro. Gracias al profesor Calarcá Mejía, gracias al rector de la escuela, de la facultad, David Ruckman, ¿verdad? Soy egresado de la Universidad de Carabobo en la Escuela de Politología en el año 2017. Estoy reciente, de verdad los escucho a ustedes y veo toda la capacidad que tenemos en Venezuela. Ahora quiero hacer una pregunta un poco más actual y un poco más agresiva, porque desde este punto veo las cosas. Venezuela está atravesando un momento crítico a nivel político desde hace algunos años para acá. De hecho, Venezuela en este momento no tiene rumbo político. Si nosotros vemos un poco la oposición que está dirigida en este momento por el exdiputado Juan Guaidó, nosotros vemos sencillamente que no hay rumbo. Se equivocan. Y hay un momento donde las personas se decepcionaron de los partidos políticos, las personas se decepcionaron de los actores políticos, las personas se decepcionó del polo del PSUV, se decepcionó del polo de la oposición, y sencillamente hay como una desesperanza en todo el pueblo de Venezuela. Yo creo que es momento de que los politólogos hagamos un llamado a la coherencia, hagamos un llamado a cuál es el camino. Yo creo que es hora de que los politólogos en Venezuela nos levantemos como un movimiento de técnicos, especialistas, críticos, obviamente los mejores, los más estudiados, los que tienen mayor capacidad, sencillamente por la carrera que nosotros estudiamos, de trazar una línea y decirle a Venezuela, este es el camino, este es el deber ser, decirle incluso a los políticos de oposición cuál es el camino que se debe seguir. Me salgo un poco de la academia porque a veces toda esa información que tenemos, todo ese conocimiento teórico que tenemos, hemos estudiado las democracias en el mundo, hemos estudiado las dictaduras en el mundo, hemos estudiado los cambios políticos en el mundo, pero en este momento Venezuela nos necesita. Y yo creo que nosotros no tenemos ni siquiera un colegio que nos aglutine, pero yo creo que es hora de que los politólogos hagamos una reunión nacional, hagamos algún tipo de movimiento donde podamos trazar una línea y decirle a Venezuela, este es el camino. Y estoy seguro que va a tener mayor receptividad de que un político diga cuál es el camino, sino que venga de los técnicos, de los especialistas, de los que estudiamos este tipo de carreras que en el área de la política está desasistida Venezuela. Muchas gracias. Nigmer, creo que Se la pusieron en bandeja. en bandeja. Sí, no, me gusta mucho la participación de Jesús. Fíjate, Jesús, yo pasé por ese dilema y creo que todos los politólogos pasamos por ese dilema y por ese reto. En mi caso, yo decidí generar un movimiento que se llama Democracia e Inclusión, que pretende ser un partido político, para canalizar las dos vocaciones, Jesús. O sea, una cosa es la necesidad de organizarnos como gremio, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es insólito que no tengamos un colegio formal. Hay unos intentos, recuerdo de algunas cosas, se dice que hay un colegio de politólogos que anda por un maletín caminando por ahí y no sabemos en dónde. Hubo una lectura de una primera revisión de una ley de la carrera que quedó hace muchos años en el olvido en la Asamblea Nacional. Creo que eso es un tema gremial que nos debemos. Creo que ahí la academia puede ayudar mucho en la posibilidad de la articulación para ese objetivo de la articulación gremial. Ahora bien, creo que de ahí a poner de acuerdo a todos los politólogos para poder hacer un pronunciamiento en relación con, o hablar en nombre de todos los politólogos para hacer un pronunciamiento en relación con la situación del país es un poco más complejo. O sea, creo que para eso exactamente nosotros estudiamos o difusión o de acompañar o de asesorar a organizaciones políticas o de decidir organizar un partido político. Yo opté por la segunda.
y estamos arando en ese camino desde hace mucho tiempo, bueno, hace cuatro años, en verdad no mucho tiempo, en la posibilidad de generar organización de abajo hacia arriba, de generar unos nuevos métodos de relacionamiento en las estructuras de partidos políticos, en la definición y redefinición de los objetivos de una organización política. Sin duda que ver cómo se combate, cómo fundamentalmente cómo salimos del escollo de las falsas conciencias de la ideología. Creo que un aporte importantísimo de nosotros como politólogos es el hecho de desmontar las ideologías, asumiéndolas como falsa conciencia, aún a pesar de que es una decisión personal que se respeta. Ojo, usted puede asumir una ideología, pero el asunto del ejercicio de la ideologización del otro ya es la búsqueda de la enajenación del otro, y la búsqueda de la continuidad de una falsa conciencia que invade la intersubjetividad. Entonces creo que nosotros tenemos un rol muy importante en poder anclar la posibilidad de aportar sobre las realidades y las necesidades más allá de los temas ideológicos, respetando las cargas ideológicas de cada quien. Se lo dice a alguien, además, que la experiencia, como ustedes saben muy bien, mi experiencia política me condujo a acompañar, por tener formación de izquierda, a un proyecto absolutamente fracasado y que nos engañó. Y después de entrar en la fase de... Pero siempre fui un politólogo. Yo, dentro del chavismo, fui un politólogo. Y yo salgo, yo desecho, después de unos años, la posibilidad de la construcción, del rescate de un proyecto político que originalmente cautivó a mucha gente en el país, me incluyo, no en un principio, por cierto, yo me sumé un poco después, pero cuando ya la ausencia de espacios democráticos se estaban generando, o sea, se estaba acorralando los espacios democráticos que existieron, yo sí puedo decir que existieron algunos vestigios democráticos en ese proyecto, y hubo gente honesta que creyó en la posibilidad de rescatar ese proyecto. Sin embargo, cuando ya no se dio, mi rol, mi formación de politólogo me condujo inmediatamente desde el punto de vista ético a salirme de ahí y no intentar rescatar algo que era absolutamente irrescatable. Ahora, la invitación a lo otro es, bueno, a definir qué voy a hacer. ¿Vamos a ser politólogos o vamos a ser políticos? Hay diferencia entre ser politólogo y ser político. Sí la hay. Afortunadamente la hay. Y creo que uno debe diferenciar los roles en ese sentido. Es por eso que para esa área, en lo particular, pues, estoy conduciendo junto con personas que están aquí, por cierto, conmigo. Y está el colega Guillermo Molina, por ejemplo, que se está graduando en Ciencias Políticas, que es nuestro secretario en el área política. Hemos estado haciendo un trabajo en relación con el hecho de poder nosotros implementar la vía práctica de la construcción de un modelo distinto de organización política en relación a lo que es nuestro trabajo, o lo que es nuestra vocación, o lo que es nuestra formación. Si logramos diferenciar y hacer disección clara de cada uno de esos segmentos, les apuesto que los politólogos estaríamos abriendo mucho más fronteras de las que imaginamos, porque tenemos también mucho que aportar en el área de la política práctica. Sí, bueno, acá en el chat tenemos dos intervenciones de parte de Guillermo Molina. Para Nigmer, tomando en cuenta la perspectiva de Bauman sobre los tiempos líquidos y el contexto actual de un mundo globalizado, y en donde la saturación de información tiene una marcada inclinación a la desinformación, ¿cuál es el reto del politólogo dentro de la comunicación política para aminorar la incertidumbre y elevar la atención en torno a los fenómenos políticos de importancia en las sociedades, principalmente dentro de los regímenes totalitarios? Es ahí en donde el politólogo se transforma en un formador. El politólogo también es un educador. El politólogo también tiene responsabilidad de formar valores y principios, y de poder generar y suministrar herramientas para que la gente asuma conciencia. Creo que esta capacidad que tiene el politólogo de poder generar análisis y de construcción de las realidades
nos permite, entre otras cosas, también tener herramientas para incluso en la saturación de la información poder diferenciar claramente qué es un fake news de qué no es un fake news, de cuáles son las matrices que están detrás o cuál es la fuente de una matriz de información. Y nosotros como politólogos tenemos la obligación ética y moral de generar herramientas, no de decirle solamente a la gente lo que es un fake news o lo que es una matriz de opinión inducida en función de un objetivo perverso o contrario a la democracia, sino que debemos también suministrar las herramientas que tenemos para poder discernir y para poder diferenciar información falsa de información verdadera, para después tener la capacidad de suministrar herramientas para el procesamiento correcto de la información, para que la gente tome decisiones, porque creo que ese es uno de los objetivos más sublimes de nosotros como politólogos, dar las herramientas suficientes para lo que nos suministran los medios de información o los centros de conocimiento, poderlos procesar para nosotros poder tomar decisiones y poder acompañar a otros en decisiones colectivas. Ok, muchísimas gracias. Bueno, no tenemos más solicitudes de derecho de palabra. Y sí quería, bueno, hacer un poco una reflexión final sobre estas intervenciones que tuvieron, creo que dos excelentes ponentes, como lo es Nigmer y como lo es el gran amigo José Antonio, con los cuales, como les decía, tuve la oportunidad de compartir aula. Y hay un elemento común que nombraba el profesor Jesús Macei, el tema de Alfredo Ramos Jiménez, un elemento común en todas las escuelas de ciencia política, porque recuerdo un libro que editó precisamente él fue padrino de la promoción de José Antonio, donde estaba mi esposa, y sacó precisamente el oficio del politólogo y establecía una de las cosas que decían en su inicio, el tema del politólogo dentro del área de la comunicación, pero también el politólogo como investigador y también el politólogo como docente, todos los escenarios donde nosotros nos podemos desenvolver y todo el trabajo que han venido desarrollando, y vemos experiencias muy buenas dentro de la parte internacional. Una cosa que me llama la atención ahorita con lo que planteaba Jesús, bien cierto, que hay una gran deuda con respecto a la ley. Hay una primera discusión que hace muchos años viene discutiéndose, pero lo que me llama la atención, Nigmer, es que en la Asamblea Nacional, no la que acaba de salir, sino la anterior, la cual era mayoría el gobierno, habían 7 politólogos que eran precisamente diputados de la Asamblea Nacional, y con lo cual logré hablar con algunos, y no se hizo ningún esfuerzo para tratar de llevar a fin lo que es la ley del ejercicio de la profesión del politólogo como tal, y seguimos con ese gran vacío, y creo que hay un gran esfuerzo. Acá en Carabobo estamos iniciando con el profesor Santiago Rodríguez, precisamente quien tiene la Asociación de Politólogos del Estado Carabobo, retomando todo este escenario precisamente para fortalecer y para llevar a cabo lo que tiene que ver con la ley. Veía, y una de las cosas que les planteaba cuando los invité a este foro, era precisamente que la baja demanda que se están dando en este momento en las escuelas de estudios políticos, muchas personas por desconocer qué es lo que hace el politólogo, y por eso un poco el evento, y precisamente motivar a la gente a que estudie ciencia política. Y le comentaba a Nigmer, es que ahora todo el mundo habla y todo el mundo quiere hacer análisis político, ahora todo el mundo se llama politólogo, y precisamente hasta dónde nosotros vamos a seguir con este tema de que, por ejemplo, tú no puedes ejercer medicina si no eres médico, tú no puedes ejercer la economía si no eres economista. ¿Hasta cuándo se va a seguir en este tema de que se permita a realizar análisis político a personas que no son politólogos como tal? Y me gustaría, no sé, algún comentario.